¿Qué tal, queridos amigos? Tengan todos muy buenos días. Iniciamos nuestro programa Saludes del Alma, Información que Libera, aquí en Radio Élite. Vamos a dar comienzo con nuestra característica de ofrecer un mensaje de alguno de los sabios de la antigüedad para que lo podamos revisar, analizar y sobre todo aplicar en nuestra vida, ojalá durante el día y ojalá durante mucho tiempo, dependiendo de lo que estemos viviendo cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene experiencias y tiene retos diferentes. Eso hace que tengamos que hacerlo cada quien en el momento en que lo requiera. Dice así Saint Germain: no culpes a nada ni a nadie de lo que te ha ocurrido o lo que te está ocurriendo. No cedas tu poder. Asume las riendas de tu vida y recupera tu poder. Sal del rol de víctima, porque ese rol no te ayuda, más bien te estanca, te bloquea, y la única manera de recuperar tu poder es asumiéndolo. La responsabilidad total de tu vida está en tus manos, y a partir de ahí es donde debes crear la vida que tú mereces y que tú quieres. Es demasiado claro, pero lo vamos a analizar. Es frecuentísimo que los seres humanos, cuando tenemos un reto, cuando tenemos un problema, cuando tenemos alguna situación fuerte en la vida, le echemos la culpa a alguien, porque nos da miedo o no creemos tener las fuerzas suficientes para resolverla. Pero en otro apartado del mismo consejo de Gurdjieff dice: todo en tu vida son retos. Eso que estás viendo como algo muy penoso y como algo difícil de superar, realmente es un reto que te pone la vida para que aprendas a sobrevivir, que aprendas a superarlo. Y como tal deberías agradecer lo que se presenta. Ahora, esos retos que nosotros vemos en la vida y que se nos presentan en la vida y que nos hace que culpemos a alguien. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces una pareja se une con la ilusión, el deseo de que dure para toda la vida, o por lo menos que dure mucho tiempo una relación, y hasta se someten a un compromiso matrimonial, pero sucede que al poco tiempo fracasa? ¿Qué hacen en ese momento? Echan la culpa. El otro me engañó, me traicionó, me dijo cosas tan bonitas y yo me las creí. ¿De quién es la responsabilidad? No hablemos de la culpa. ¿De quién es la responsabilidad? De la ingenuidad, del creer todo lo que nos dicen sin conocer a fondo a la persona. Porque creemos que con las palabras que se dicen siempre serán verdaderas, pero no siempre es así. Lamentablemente, en muchísimas ocasiones también las personas no se dan el tiempo para conocerse y se comprometen fácilmente. Es más, llegan a una relación física intensa y luego vienen los resultados, que son los embarazos, y por ello se consideran obligados a convivir sin conocerse de nada, ni los defectos, ni los problemas que cada uno carga, ni la familia que tiene, si es profesional, si es trabajador, si es colaborador. No se conoce absolutamente nada. Entonces lo más fácil es: ¿qué te pasó? Bueno, es que me engañó. Y a veces ni siquiera se queda en ese engaño y se sale del problema. Se sigue viviendo allí atado a esa persona y se llena de hijos, tanto el uno como el otro, y cuando se les pregunta: ¿y cómo te va? Bueno, no me queda más remedio, dice la persona. No le queda más remedio que seguir soportando toda la situación penosa que vive, y se queja, se lamenta, que si fuera de otra manera la pareja, todo sería maravilloso. Siempre buscamos recaer la responsabilidad en el otro. Lo mismo pasa con un trabajo que no te gusta, que tú crees que no te valoran, que no te remuneran apropiadamente. O sea, consideras tú que estás fracasando, que no estás avanzando en ese trabajo.
pero a pesar de eso sigues estancado, estancada allí. ¿Por qué? Porque no quieres, no puedes, no sientes fuerzas para ello. Entonces, no le eches la culpa al empleo, no le eches la culpa al jefe, a los compañeros. Reconoce que es tu falta ¿qué digamos? De empuje, tu falta de autoestima, tu falta de agallas, para llamarlo más directamente, lo que no te permite que salgas de allí. Te acomodas, es más cómodo seguir repitiendo la rutina porque no tienes que hacer el mínimo esfuerzo y después de todo algo te pagan. Podríamos seguir analizando muchos aspectos y uno de los que yo veo con frecuencia en la consulta es de aquellas madres de familia que se lamentan porque sus hijos, sus hijas no salen del hogar a pesar de que tienen compromiso, tienen hijos, tienen problemas, pero siguen allí ayudando a sus hijos, ayudando entre comillas, porque eso es como se ve, como se quiere ver el problema. Se quiere ver el problema como que estoy ayudando a mi hijo. Es una ayuda, yo diría que falsa, porque le estás ayudando más bien a ser cómodo, a no luchar, a salir adelante. Entonces, cada cosa que vivamos, pongámosle más atención, una atención a fondo para ver qué es lo que está pasando, dónde está el problema, por qué yo no puedo salir de esa situación, qué me detiene, qué es lo que tengo que trabajar. Dicen muchos psicólogos que lo que se debe hacer en esos casos es revisar por qué no tengo el valor de salir adelante, por qué no tengo el valor de romper una relación tóxica, perjudicial que me está deteniendo, estancando en la vida, porque así nos dice Gurdjieff. Eso lo que pasa es que Saint Germain es el que habla de esto. Eso pasa porque no tenemos el valor de trabajar sobre nosotros mismos, o la timidez, o la comodidad, o la falta de estímulo es lo que nos impide. Entonces allá es donde debemos mirar. No nos bloqueemos, no nos estanquemos, busquemos ayuda de ser posible. Hay muchas formas de investigar por qué tengo esa característica, por qué no puedo hacer el esfuerzo, qué es lo que me detiene, quién me obliga. Y generalmente está en la falta de desarrollo de la personalidad de ese individuo, sea hombre o mujer. No tiene la fuerza, no tiene el poder, no tiene la preparación para tomar las riendas de su vida y salir adelante. Es más, a veces consideran que si van a salir de ese estado es un fracaso y ven una experiencia dolorosa, ven una experiencia fuerte como un fracaso. Y también sabemos que todo lo que experimentamos en la vida deberíamos considerarlo solamente como tal, como experiencias, no como fracasos. Puede que no haya resultado lo que anhelábamos, lo que soñábamos, porque nos habíamos hecho castillos en el aire, porque teníamos expectativas no reales. Es esa la causa principal. No sabemos lo que realmente queremos y cuando nos lanzamos a un evento, sea de relaciones, sea de trabajo, sea de estudios, simplemente nos imaginamos que así debe ser. Y como no aclaramos todo y las expectativas están sin bases, cometemos el error de lanzarnos y luego cuando estamos en medio camino nos damos cuenta que es otra cosa lo que nosotros estamos viviendo, no lo que nos habíamos imaginado. Y cuando eso sucede, pues resulta bastante difícil echar camino atrás. Ya no se puede. Aunque se debería, no tanto andar hacia atrás, no, sino hacerse a un lado y decir, este camino yo no lo sigo, tengo otra oportunidad. Tal vez va a ser muy fuerte, tal vez va a ser difícil, pero siempre hay la posibilidad de que cambie la situación. Porque si tú sigues haciendo lo mismo, cometiendo los mismos errores, siguiendo por ese mismo camino, no vas a llegar a otro lugar, sino al mismo que estás avanzando. Es lo que no entendemos.
cuando se le dice a una persona, ¿hasta cuándo soportas? No tienes hijos, no tienes problemas económicos, eres un hombre o una mujer que te puede sustentar por ti mismo. ¿Por qué sigues en esa relación tan penosa? No hay respuesta. No hay respuesta porque ahí lo único que se descubre la persona es: no tengo fuerzas para hacerlo, no tengo capacidades, soy débil. Pero eso no se puede decir claramente. Ahí es cuando la persona debe buscar la ayuda del profesional para que pueda desarrollar las características que necesita para romper con esa rutina en la que ha caído y en la que dice no poder salir. En muchos casos, por no decir en todos, se debe a la formación que hemos tenido en la niñez. Si en la niñez hemos tenido todo a la mano, nunca un esfuerzo, nuestros padres nunca nos dieron o nos pusieron tareas que teníamos que cumplir, porque entonces nunca nos vimos obligados a esforzarnos a nada, porque económicamente teníamos todo y además teníamos todas las necesidades básicas cubiertas, de modo que los caprichos nuestros eran cumplidos al pie de la letra. Cuando nos lanzamos a la vida y queremos caminar solos, resulta que no es fácil, que se requieren ciertas virtudes, ciertos valores y ciertas fortalezas para poder salir adelante. Y eso es lo que tenemos que desarrollar en caso de que veamos que nos han faltado, que hemos pasado por alto esa preparación. Hacemos una pausa, amigos, y estaremos inmediatamente con ustedes en nuestro programa Salud desde el Alma. Quiero, amigos, invitarles. Recuerden que iniciamos el jueves pasado un ciclo de conferencias con temas interesantísimos y con expositores muy prestigiosos para dar todas estas charlas de diferentes temas que han sido solicitados por nuestros amigos que escuchan el programa. Y bueno, cada jueves a las 6:30 de la tarde se iniciará una conferencia. El día de mañana, jueves, he sido designada yo para hacer esta exposición y el tema es ¿por qué vivimos? ¿Qué es la vida? ¿Y qué sentido debe tener nuestra vida? ¿Cuál es el sentido que le estamos encontrando nosotros y viviendo? Entonces, yo los espero mañana para la conferencia, en la charla, que espero pues verlos para poder compartir más apropiadamente, de manera directa, con las inquietudes que podamos tener, a ver si las podemos ir aclarando. Además, quiero recordarles también ya la invitación que les hemos hecho desde algunos días atrás sobre el curso básico de sanación pránica. Les repito que es una herramienta, un método muy bueno, que lo que hace es utilizar la capacidad que tenemos los seres humanos de medir la energía que nos mueve, que nos da vida, para utilizándola, limpiar la nuestra, limpiar la de la familia, la de cualquier persona que busque nuestra ayuda, y acomodarla, equilibrarla, armonizarla, porque ya se conoce que todo lo que enferma el cuerpo físico primero pasa por una alteración o desequilibrio de la energía vital. Esa energía que no la vemos, que por eso mucha gente dice, pues, ¿qué energía me está limpiando? Si yo no veo, yo quisiera que me limpien el hígado, que me limpien los riñones, que me den pastillas, que me den inyecciones. Porque se cree, pues, que el cuerpo físico es movido por arte de magia, pero la magia está en la energía. Esa energía que tiene cada órgano tiene alma, tiene conciencia, y esa es la que hay que limpiar, esa es la que hay que sanar para que el cuerpo físico recupere su equilibrio, su normalidad. De modo que se invita a las personas que quieran aprender este método. Es sencillo, solo se requiere práctica para que puedan utilizarlo en sí mismo y en todas las personas que estén a su alcance. El taller, el curso será el sábado a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y lo mismo el domingo. Llamen a Ollantay al teléfono 236-1436 o al 236-1176 para que tengan más información y puedan aprovechar este curso.
Sé de personas jóvenes y mayores que tienen cierta capacidad para percibir fácilmente la energía. Para ellas es muy necesario. Por algo la vida les ha dado esa mayor facilidad de percibir la energía. No para que se asusten y decir, no sé, estoy sintiendo algo raro. No, hay que aprender, hay que saber qué puedo hacer con ese don y aprovecharlo para ponerlo al servicio de la humanidad. Todo lo que tenemos, todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos aprovechando, también debemos ponerlo al servicio de los demás. Ese es el sentido principal de vida que tenemos todos los seres humanos como seres humanos. Bien, volviendo al tema de la culpabilidad que hacemos y que tratamos de recaer sobre otros, es conveniente analizar otro aspecto. El punto principal aquí es aprender primero a conocernos. ¿Cuáles son mis cualidades, mis capacidades, mis dones? ¿Y cuáles son mis falencias? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis debilidades? Cuando yo conozco esto, yo puedo elegir un camino, una profesión, una relación de manera más inteligente y de manera más sabia. Cuando yo desconozco esto y me lanzo sin saber que, por ejemplo, no me gustan las matemáticas, me he dicho toda la vida y los profesores me lo han dicho, y yo decido estudiar una carrera donde las matemáticas son fundamentales, estoy cometiendo un error grande, porque voy a tropezar con ese inconveniente. Y así podríamos mencionar en todos los caminos que elijamos. Tenemos que ver. Yo siempre pongo como ejemplo esto otro. Quiero conseguir una pareja que sea inteligente, que sea trabajador, que sea honrado, que sea sincero, que sea amable. Quiero todas las virtudes para esa pareja. Pero de esas virtudes, ¿cuáles he desarrollado yo? No tengo ninguna. No tengo entusiasmo por la vida, soy muy cómoda, me gusta todo que me lo den listo. Entonces, ¿cómo puedo buscar yo una persona con unas características tan diferentes? Nunca la voy a atraer, nunca va a llegar a mi vida, porque no vibro con ese nivel. Entonces, ahí es cuando debemos prestar mucha más atención todavía. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero, entonces tengo que prepararme en ello. Tengo que vivir en ese nivel, en esa vibración. Ahí es donde nos toca aprender muchísimo. Y para ello, lo primero, repito, es que nos conozcamos. Si no conocemos lo que tenemos, lo que somos, fallaremos. Y algo que desconocemos con mucha frecuencia y que no nos atrevemos a ahondar es el verdadero potencial que llevamos dentro y que realmente somos, a lo que llamamos nuestro ser interior. Nuestro ser interior es la parte divina, que generalmente no brilla, no sale a la luz, solamente porque la tenemos amurallada, porque nadie desde pequeños nos ha enseñado, ni en el hogar nuestros padres, ni ellos mismos sabían, y en el colegio igual. Nadie nos ha dicho que tenemos todo el potencial a nuestra disposición, que lo único que necesitamos es darle la oportunidad de que salga adelante. Tenemos en la actualidad muchísimas líneas de aprendizaje, muchas ramas de la ciencia a nuestra disposición para estudiarnos, para conocernos más. Hay las famosas ciencias ocultas o sagrada tradición y sabiduría antigua. Hay las ciencias actuales, las ciencias exactas, hay la astrología, en fin, la cábala, la numerología. Hay muchísimas formas, y en la actualidad la psicología moderna, para que podamos conocernos, para que podamos entendernos mejor, por qué somos como somos. Y más aún, hay ahora también el transgeneracional, que es una línea de estudio y de psicoterapia que nos puede guiar bastante a reconocer
el problema que estamos viviendo, por qué lo estamos viviendo y de quién lo estamos recibiendo. Fíjense que hay muchísimas vías, pero necesitamos nosotros encontrar cuál es nuestra situación, en qué punto nos hallamos, para que podamos dar los pasos convenientes por el sendero que nos corresponde. Hay muchas personas que les resulta más difícil justamente porque no se detienen a analizarse y estudian una carrera, un semestre, saltan a otra porque dice esa no me gustó, pasan un año en la otra, tampoco les agrada y comienzan a buscar una y otra, pero no se detienen. No se detienen a estudiarse, a analizarse. ¿Para qué soy bueno yo? ¿Cuál puede ser mi mejor carrera? Que tampoco es importante un estudio. No es que lo menosprecie, pero el título profesional no te hace más importante, más interesante. Hemos caído en ese error de considerar el título profesional como un membrete que te da superioridad a los otros, y es el error más grande. ¿Cuántas personas sencillas, humildes, y podríamos hasta decirles ignorantes en ciencias académicas, y sin embargo son verdaderos sabios? Personas sencillas, humildes, que no han ido a la universidad, a ninguna universidad, ni de las pequeñas, peor de las más renombradas. Y sin embargo tienen una vida feliz, una vida sabia. Y pueden dar consejos, pueden guiar. ¿Cuántas personas cuentan cómo la abuelita les enseñaba y les daba consejos? Y cómo saben todo lo que saben, lo imprescindible para vivir sanamente, porque sus abuelos le enseñaron. Y no son personas letradas, no son personas que han pasado por ninguna universidad especial. Simplemente traen una sabiduría acumulada por miles de años. Almas ya que han vivido y que están dispuestas a compartir con las almas jóvenes que vienen a aprender a vivir, a aprender a ser felices. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar en nuestro interior. Allí está toda la sabiduría. Pero para llegar allá necesitamos silencio. Necesitamos por lo menos unos minutos al día de silencio. De detenernos a pensar cómo nos va en la vida. ¿Para qué somos útiles? ¿Cuál es la razón de vivir aquí? ¿En qué puedo destacar? ¿En qué puedo ser útil? Es la principal pregunta que deberíamos hacernos. No simplemente qué ropa está de moda, qué peinado está de moda, qué joyas, qué cosas externas. Eso no te hace más inteligente. Eso te hace aparentar y verte mejor, es indudable. Y eso te hace sentir mejor, pero no te hace ser mejor persona. Es lo que debemos tener bien claro. Todo lo externo es necesario, pero no imprescindible. Lo básico lo podemos tener, casi todos lo tenemos, pero lo más importante, yo diría esencial, es conocernos, llegar a ver qué es lo que realmente podemos hacer con nuestra vida y con la de los demás. Nos vamos a dar una pausa nuevamente para compartir después de pocos instantes con ustedes. Recuerden el teléfono de Radio Élite, el 460-6323, a vuestras órdenes. Este segundo segmento de nuestro programa, la entrevista de la doctora Laura Casagne. Ella es psicóloga clínica, graduada en la Universidad de Guayaquil, máster en gerencias en salud enfocada al desarrollo y local y comunitario en la Universidad Particular de Loja, especialista en consejería terapéutica de drogodependencia en la Universidad Claretiana de Medellín, Colombia, directora del Centro de Rehabilitación para Personas de Consumo de Drogas y Alcohol, y manejo durante 3 años la salud mental en la correccional de varones menores acá en Guayaquil. Profesora de yoga certificada por la escuela Dharma Yoga Center de New York para niños, adolescentes y adultos mayores.
entrenadora deportiva de escalada especializada en rehabilitación infantil. Muy bien, un currículo bastante interesante. Le damos la bienvenida a Laura a nuestro programa y de antemano agradecerle por colaborar con nosotros. Yo quiero en este momento pedir algo que se nos ha pedido a nosotros en el programa, que hablemos sobre el famoso bullying, que yo siempre me cuestiono, ¿por qué hemos acuñado un término? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué no hablamos en nuestro lindo español? ¿Qué es el bullying? Buenos días, bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Nuevamente es un placer compartir aquí con ustedes y con toda la comunidad que los escucha acerca de cuáles son los programas que tiene el Ministerio de Salud Pública para todas las personas, que en especial en este tema vamos a hablar acerca del bullying. Perfecto. Bueno, para empezar, el tema bullying como tal, como usted lo decía, es muy importante aclarar que esta palabra, si bien es cierto, no es de nuestro idioma, es muy bien reconocida por todas las personas. Desde los más pequeños, ahora en las escuelas, he visto que reconocen qué significa ya se puso bullying. de moda. Sí, ya, el de moda está hace ratísimo. Pero es importante saber qué es el bullying. El bullying es el acoso escolar, específicamente, ¿no? Cuando se habla de bullying, las personas tienen en su mente que es un tipo de violencia, enfocado a la parte escolar. Perfecto. Pero es muy importante determinar qué es el bullying. Ya. Exacto. ¿Qué es el bullying? ¿Cómo son las... ¿Cómo diferenciarlo de una pelea? Niños que pelean. Exacto. ¿Cómo diferenciarlo de una pelea ¿Cuándo normal? debemos de llamar? Mi hijo le están haciendo bullying. Eso es muy importante. Por eso estamos aquí, para aclarar todas las preguntas que usted o las personas que escuchan que puedan tengan. llamar. Ya. Sí. A ver, ¿qué es el bullying? El bullying es el acoso escolar. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Es recibir violencia, ya sea física, psicológica, verbal, de una manera constante, ¿no? Entonces ahí las personas adultas que nos encargamos del desarrollo de los niños podemos determinar que eso es bullying, cuando ya este tipo de violencia es algo constante. Perfecto. Porque actualmente yo he escuchado particularmente en muchos padres que dicen, mi hijo sufre de bullying, y a una simple situación que se puede resolver como un conflicto a nivel de comunicación, un conflicto a nivel de intereses dentro del salón, y ya lo catalogan como bullying. Si bien es cierto, es importante resolver los conflictos, pero no todo está dentro del término de bullying. Perfecto. Para que sea un bullying debe ser durante ya alguna... Constante. Exacto. Debe determinarse ya como una prueba constante, este hostigamiento, este maltrato, ya sea, como le dije. ¿Y esto se da solo entre compañeros o puede ser también de parte del profesor? No, del parte del profesor sería otro tipo de, otro tipo de violencia, maltrato, ¿no? Ya. Pero esto básicamente se da entre compañeros. Y ha aumentado mucho en estos últimos tiempos, se oye más frecuentemente esto. Sí, pero como ya le decía, tal vez se escucha más frecuente por el término que nosotros ahora podemos verlo en información radial, en la información televisiva, en las charlas que damos nosotros en los centros de salud para educar a las personas. Cada vez las personas conocen más acerca de este tema del bullying. ¿Y cómo puede una madre enterarse si su hijo está recibiendo bullying? Es importante determinar qué tipo de comportamiento se está alterando en este niño o en este joven. Por ejemplo, nosotros tenemos a un niño que tiene un desarrollo adecuado, tiene una mamá, padres preocupados, tiene un buen rendimiento escolar, tiene intereses deportivos, intereses como la música y este tipo de cosas de los adolescentes y los niños. Pero comienza poco a poco a cambiar, ¿no? Ya no, tal vez pueden ser pistas tan sencillas como hoy por la noche no quiero comer, cuando es muy comelón, ¿no? Entonces ahí un padre diría, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Mi hijo está enfermito, algo le está pasando. Esa es una de las primeras señales. Va muy vinculado lo que es el bullying con la alimentación, porque si nosotros ponemos a preguntarles a los adolescentes cuál es la mayor causa de molestia en un colegio, sería mucho el aspecto físico en los niños y en los adolescentes. Entonces va relacionado también mucho a lo que son los trastornos de alimentos. Perfecto. Después de eso, después de, por ejemplo, alterarse la comida, podría ser el no querer ir a la escuela, no querer ir al colegio, tal vez ya no conectarse a jugar con los compañeros en línea, parecieran
cosas tan insignificantes, pero que realmente determinan el desarrollo de un niño y de un adolescente, ¿no? Y ahora, y cuando el niño no tiene confianza con los padres, no se comunica o los padres están ausentes, ahí el conflicto se hace mayor. Sí, realmente lo primordial sería que en una familia, ya sea funcional, ya sea que esté unida papá y mamá o que esté separado, que viva con abuelos, lo importante siempre es que las relaciones sean muy dinámicas y funcionales. Que se comunique, exacto. Los padres pueden trabajar todo el día, que creo que esa es la realidad que actualmente existe, ¿no? Diría que el 90% de padres trabajan, ambos. Pero ¿qué pasa? Son las señales. Yo siempre llamo la atención a que los padres puedan darse cuenta de cómo es su niño. ¿Cómo es su niño? Si su niño se comporta como siempre lo está haciendo, pues vamos bien, ¿no? Claro. Y preguntar en la noche antes de irse a dormir qué está pasando, cómo te sientes, cómo te fue en el colegio. La comunicación es la herramienta principal para poder determinar este tipo de situaciones. Con la profesora, por ejemplo, un mensajito, ahora todas las profesoras te dan su mensaje, ¿no? Su WhatsApp. Entonces un mensajito de ¿cómo le fue hoy? ¿Alguna novedad? Sí, perfecto. ¿No? Ya sabemos la información. Ahora, el niño, ¿qué debe hacer cuando siente que está siendo invadido y maltratado frecuentemente? Nosotros tenemos... ¿Qué consejos le da? Porque justamente llamó una madre de familia diciendo que su hija estaba siendo maltratada, acosada y no sabía qué hacer, ni ella ni la niña. Claro, nosotros constantemente impartimos talleres dentro de lo que es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación también nos comparte toda esta información a través de la red de trabajo que tenemos interministerial con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, en el cual ellos tienen un formato, un protocolo donde se identifica la violencia y lo envían al Ministerio de Salud Pública para que los jóvenes con los padres vayan a recibir primero una orientación al centro de salud. Perfecto. Y luego de esta orientación que se le recibe tanto al niño como al adolescente por los servicios que tiene el Ministerio de Salud, como es medicina general, van por odontología, por obstetricia y psicología, ahí sí podemos trabajar lo que es el problema específico ya en la parte de psicología. Y si existe algún daño físico, es importante también poder trabajar de manera directa con el ministerio que se encarga de todo este tipo de situaciones para orientar a la familia. ¿Cómo enseñar al niño a decirle, oye, no te vas a dejar maltratar? ¿Qué se le debe decir? ¿Cuál debe ser la respuesta del niño ante una primera? Porque siempre habrá una primera ocasión. Exacto. ¿Cómo debe hacer el niño para evitar que esto se vaya de largo? O sea, para poder evitar, primero se debe aprender a identificar. Perfecto. Sí. O sea, todo esto se debería enseñar al niño, saber el niño las posibilidades que tiene con lo que se va a encontrar a lo mejor. Yo siempre digo que la mejor herramienta que el ser humano tiene es el aprendizaje. Perfecto. Cuando enseñamos a identificar las situaciones de violencia física, psicológica, verbal, nosotros estamos ya teniendo a niños y a jóvenes educados que van a poder diferenciar una situación, como hablamos al principio, de una discusión normal, como todo ser humano, a ya una situación de bullying, una situación constante. Como el niño ya ha aprendido a identificar y el joven comunica. Entonces ese es el segundo paso. Yo identifico, el primero, y el segundo es comunico. Me doy cuenta que estoy teniendo un problema, que esto me está generando a mi vida un problema. ¿Por qué? Porque me está incomodando, porque si es a nivel físico me están provocando heridas, si es a nivel psicológico me está afectando mi parte afectiva. Entonces el niño ya y el joven identifica y se está dando cuenta de que realmente tiene un problema. Y es ahí cuando viene el tercer paso, que es la comunicación. Comunica en principal a su profesor, a su tutor, al psicólogo que se encuentra en el colegio. Generalmente sí pasa mucho, porque como ya le digo, los chicos de ahora están muy bien informados acerca de todos estos temas relacionados a la violencia, pues nosotros dentro del Ministerio de Salud Pública tenemos campañas constantes de educación acerca de la violencia, no solo para los niños, los jóvenes, los adultos mayores,
porque en todo nivel de vida todo nivel, nos puede afectar. Claro, ahorita hemos hablado de la escuela, ¿no? Pero en el trabajo a veces hay también personal. Incluso ese es un tema muy trascendental que es muy interesante porque ya tiene que ver mucho lo que es la parte de seguridad económica y otro tipo de situaciones que conllevan, ¿no? Que es el moving. Claro, porque tal vez allá en el colegio el niño tiene la oportunidad de que sus padres lo cambien de colegio en último caso, pero y que te defienda un adulto, ¿no? Exacto, pero acá esto depende de mi vida, mi familia. Sí, es algo, es un tema muy interesante que me gustaría que después lo podamos tocar más a fondo. El bullying en la laboral. Sí, el moving se llama. Y ahora, ¿cómo? Moving. Ahora, ¿cómo? Ya tenemos que hacer pausa, tenemos algunas preguntas bien interesantes, pero nos vamos a un corte, queridos amigos. Volvemos inmediatamente para continuar nuestra entrevista con la doctora Laura Casani. Con nuestra amiga la doctora Laura Casani. Tengo una pregunta. ¿Por qué se llega un niño, un joven a convertirse en intimidador o maltratador? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Generalmente son estos niños o jóvenes que han crecido en un ambiente de violencia, que se han expuesto a una violencia de temprana edad. Por ende, para ellos se ha normalizado el arreglar una situación o pedir algo de una manera violenta. Generalmente son chicos que no pueden padecer ni un trastorno mental, pero sí carecen de mucha empatía. Y por ende suelen agredir a la otra persona. Y a veces se reúnen varios. Exacto, a veces se reúnen. Eso se hace más peligroso. Pues sí, ¿no? Porque entre algunos ejercen mayor fuerza para que se cumpla el deseo de ellos, ¿no? Sin embargo, de una manera negativa. Porque han estado expuestos a mucha violencia, tal vez en su familia existe ese tipo de violencia, en su comunidad existe este tipo de violencia, y por ende ellos tienden a repetir el mismo modo de pedir las cosas. Y ellos requieren terapia. Sí, el colegio los identifica y los envía a los centros de salud y se trabaja con ellos. Pero sobre todo, tanto para el bullying, para los niños que lo sufren o quien lo hacen, es importante el derecho que tienen todos los niños de poder recibir la atención adecuada. No simplemente desde el punto de la víctima, sino también desde este niño o este joven que hace este tipo de actos violentos y lastima a otro. Él también requiere una atención y también de manera prioritaria. ¿Qué está pasando en la vida de este niño, de este joven que actúa de esa manera? Claro. Sí, en el centro de salud se les da la atención oportuna a los jóvenes y también a la familia. Ahora, conversábamos antes, ¿no? ¿Es realmente que ha aumentado la violencia en la actualidad o qué es lo que...? Porque ahora se oye con demasiada frecuencia estos problemas. Sí, considero que aumentarse, cada vez vivimos en un mundo más rápido, ¿no? Más rápido, por ende más violento. Pero es la identificación. Muchas personas ya identifican la violencia y es por eso que están armados de valor para denunciarla. Pero es muy importante que ellos puedan recibir una orientación acerca de la situación que están viviendo. Cada problema es importante. En la experiencia que tiene Laura, ¿es más frecuente esto entre niños o entre niñas? ¿Qué has sabido? Es más frecuente cuando son pequeños entre varones. Porque tienden a ser un poquito más por su agresión característica física, masculina, exacto, mismo, ¿no? Por su agresión física, por determinar su territorio. Pero ya en los jóvenes considero que más es de las niñas, ¿no? Porque ya tiene mucho que ver la parte de la estética, y es ahí cuando también proviene estas ideas de molestar, de criticar, de comentar, y es ahí cuando ya se generan este tipo de situaciones. Por eso es importante, como recomendación, que todos los niños y los jóvenes puedan recibir una atención psicológica de manera preventiva. ¿Para qué? Para que ellos puedan fortalecer su área personológica. Perfecto, esa es la clave. Sí, esa es la prevención, sí, ¿no? Que ellos puedan fortalecer su área personológica para poder identificar, resolver, incluso afrontar este tipo de situaciones. Yo tengo en la experiencia muchos casos en donde el que abusa de los demás niños, de los jóvenes,
van a la consulta psicológica con los compañeros, porque los compañeros identifican que él está presentando un comportamiento inadecuado, muy violento, y son ellos los que lo incitan a que el chico o la chica vaya a la consulta psicológica. Bueno. Sí, y eso es muy importante. Hay conciencia ya acerca de lo que el problema que le está pasando al otro, que es la empatía. La pregunta que hizo una amiga de Radio Escucha era, ¿qué hago? Sé que mi hijo o mi hija está viendo y sufriendo el bullying. ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? Ya, lo importante es que usted conozca cuál es el centro de salud que le queda cercano a su domicilio. Ir al centro de salud y poder comunicarse de manera principal, ya sea con el médico que va a atender al adolescente o al niño, o al psicólogo. Todas las unidades de salud tienen un psicólogo clínico, que nosotros tenemos esta especialidad en violencia para poder trabajarla. Tenemos protocolos ya muy bien establecidos acerca de qué se debe hacer con cada caso de violencia, a dónde se lo puede orientar a la persona, a la familia, y lo que se hace es comunicarse de manera directa en el caso. ¿Por qué se les recomienda ir al centro de salud cercano a su domicilio? Porque generalmente los chicos estudian cerca de casa y el colegio tiene comunicación directa con el centro de salud. Y se puede resolver de una mejor manera, manejar estas tres áreas de desarrollo del niño, que es la salud. No tanto directo al colegio mismo, a la profesora. Sí, generalmente el primer paso es el colegio, ¿no? En el colegio. O el colegio es que le reporta al padre que está pasando una situación. Y es ahí cuando ellos acuden a salir. Pero es importante que exista una conexión entre los tres. Padres, exacto, la familia, el colegio y salud. Siempre se trabaja con esas tres áreas de desarrollo del niño, la situación de problemas se va a resolver. Porque incluso cuando pasa este tipo de situaciones, el compañerito que agrede vive también dentro del mismo sector. Exacto. Entonces se puede trabajar de una manera muy bonita con talleres dentro del centro de salud. Actualmente nosotros tenemos un club de adolescentes en todos los centros de salud, en lo cual a ellos se les informa de muchos temas, y el de la violencia es un tema de cajón que a ellos se les educa para que puedan mejorar su calidad de vida. ¿Y alguna forma específica dentro del colegio? A mí se me ocurre en este momento la parte del ejercicio físico intenso. ¿Podría ayudar como herramienta dentro de los colegios? En los colegios tienen, hasta donde yo tengo amigos en la parte de los DS, ellos tienen un programa muy específico para trabajar con violencia. Con violencia a nivel educativo, y por lo menos en los colegios de mi sector, que yo soy del Cristo del Consuelo, estoy ahí, existe un ejercicios físicos específicos para los chicos que presentan como que este tipo de comportamiento. Tendencia. Me parece a mí una muy buena idea, porque es a través del deporte en donde se puede sacar, desfogar todo ese tipo de tensión. Como ya lo hablamos, el niño o el joven que hace el bullying, también detrás de él existe un gran historial de violencia, que es muy importante verificarlo, trabajarlo. También la parte del chico que ha sido agredido, pero también del agresor. Tenemos llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, doctor, y buenos días a la doctora que está exponiendo. Mire, yo quiero hacerle una pregunta. Mire, yo me quedé horrorizada a través de la televisión cuando vi que un padre de familia agredía a otro porque el hijo no le había prestado la tarea. Oiga, yo nunca en mi vida vi eso. Y créame que yo no sé en qué mundo estamos viviendo o qué pasa en el país. Pero porque el niño no le había prestado el deber para que lo copie, entonces esperó el padre de familia, la madre, y le pegó. Así es. Bajándose de su moto, él y la mujer de él. ¿Cómo no va a haber bullying desde la misma casa? Así es, amiga. Los padres fomentan y le dicen que quítale, o si no te enseñan a eso. Sí, gracias, amiga, sí. Gracias, muchísimas gracias por comentarnos ese caso. Sí, en realidad, como había dicho Laura, ¿no?
la violencia no solo hay entre niños, en adultos se ve mucho, claro, sino que el tema ahora era el bullying en los colegios. Sí, pero y está dando respuesta, exacto, y aclarando, o sea, lo que acaba de decir, ¿no? En relación a lo que comentó la llamada, pues precisamente de eso se trata la parte de la educación. Nunca falta el que diga, si te pega te defiendes, si no te prestas no le prestes, pero creo que eso proviene de ciertos hogares que con mucha violencia, pero ahí estamos nosotros, también educación, que todos los días formamos parte de estos jóvenes y a estos niños, en los cuales enseñamos que la mejor herramienta es la empatía y la comunicación. Y es lamentable, ¿no?, ese tipo de violencia, pero aquí estamos precisamente en ese tema de que estos niños que sufren de este tipo de violencia generalmente son los que agreden en el colegio. Así es, allí es donde hay que poner atención. Yo agradezco muchísimo, doctora, por su presencia aquí. Voy a dar los teléfonos de la doctora Laura Casañe para que quisieran ustedes también recibir alguna orientación directa, terapia. Es el 098-387-2945. Y hay un teléfono convencional también, el 502-3540, que se pone a vuestras órdenes también para esta misma situación. Y recordar el número del call center. ¿Cuál es? El 171, para llamar a sacar alguna cita en el Ministerio de Salud Pública, pero en los casos de violencia es muy importante saber que no se requiere llamar al call center, sino ir de manera directa, porque todas las personas que sufren de violencia son un grupo prioritario de atención. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias, queridos amigos, por permitirnos llegar a sus hogares. Hasta mañana y que el resto de este miércoles sea magnífico. Hasta mañana.